Satanás está dispuesto a humillarte hasta lo más profundo y a hacer cosas tan bajas que nunca jamás en tu vida imaginaste que las ibas a hacer. En este caso estamos tratando de un joven judío. En la cultura judía, el cerdo es el animal más inmundo de todos los animales. Ni siquiera puede darse el lujo de tocar un animal, un cerdo, porque es un animal inmundo, y mucho menos comerlo. En este caso, la humillación tan profunda de aquel joven judío es que ese amigo con que fue a pedirle trabajo, lo mandó a cuidar, el trabajo más indigno para un judío. Pero la necesidad obliga a este joven a aceptar un trabajo que jamás, nunca en su vida, en casa de su padre, él hubiera hecho. Así es que él se va a esta hacienda. Y en esa hacienda, él cuidaba cerdo. Su misión era cuidar a aquel cerdo y darle de comer a aquel cerdo. La historia dice que era tan grande la crisis y la hambruna, y posiblemente la ración, la comida que le daban a él, no era lo suficientemente como saciar su apetito. De tal manera que dice que aún él anhelaba saciar su apetito, su hambruna, su hambre, con la comida de los cerdos, las algarrobas, las painicas estas que se producían para echárselas junto con otra clase de materiales a los cerdos. Pero dice que no se le permitía. Es decir, algunos dicen no se le permitía por la supervisión que había ahí, otros dicen sencillamente porque ya conocen cómo son los cerdos, no van a dejar nada directamente. De tal manera que entonces la condición de él dice que anhelaba en aquella condición humillante, anhelaba saciar su vientre, aún con las algarrobas de los cerdos. Y ahí es donde va a venir el segundo punto que quiero tocar con ustedes. Se arrepintió. Para que volvamos con este punto, vamos a ir rápidamente a una pausa. E inmediatamente de esta pausa vamos a regresar con este cantante de origen mexicano. Y vamos a escuchar esta canción preciosa del hijo pródigo. Era Alejandro Alonso, cantante cristiano de origen mexicano, que cantaba De regreso a casa. Estamos hablando sobre el tema de la historia o la parábola de el hijo pródigo. Su procedimiento cuando tocó fondo, cuando llegó a lo más profundo, producto de su rebelión, producto de sus malísimas decisiones. Cuando toca fondo, cuando llega a lo más profundo, llega un paso positivo en él, que es la historia linda en esto. El segundo punto que quiero tocar es, se arrepintió. Reaccionó. Ese es algo muy importantísimo para usted, mi hermano, joven, jovencita, o no importa qué edad tengas. No hay edad para tomar este paso. Puede ser el más anciano, que estás hundido en lo más profundo del pecado o de la humillación, la destrucción, por tus malas decisiones. No importa la edad, puedes tomar este segundo paso. Tomar este segundo paso es de hombres, es de personas muy especiales. Dice en el versículo 17, dice de Lucas capítulo 15, dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él toca fondo, no toma la decisión que tristemente muchas personas caen en las manos de Satán y de las voces de los demonios y deciden tomar la fatídica decisión, y Dios no lo permita nunca, perdona persona que me estás escuchando, de escuchar las voces de los demonios. Creer que quitarse la vida es la solución más fácil. No. Es lo peor de lo peor, porque son miles de billones de peores decisiones que puedes tomar. La mejor decisión la da en este momento este joven. Él ha ido a lo más bajo, ha tocado fondo, está en lo más profundo.
Y en esa profundidad él reflexiona de dónde salí y a dónde llegué y a dónde estoy. Y él dice, en la casa de mi padre, en la casa de su padre, sus sirvientes mismos tenían comida para saciarse. Lo tenían todo. En cambio yo aquí, dice él, aquí el hijo del dueño de mi casa, estoy aquí deseando comer algarroba. Y él, el primer punto en este arrepentimiento es reconocer lo que yo dejé, reconocer esa condición hasta dónde llegué por haber tomado mi mala decisión y reaccionar. Que ese es el punto importante, su reacción. Su reacción lo lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento lo llevará a tomar una decisión. Él reacciona y él dice, ¿cómo es posible que yo aquí, cuando antes yo no tenía necesidad, tal vez no teníamos la abundancia, tal vez no teníamos el carro del último año, tal vez no tenían las super comodidades y todo, pero al menos había comidita, había una cobijita, había un clima para calentarse, al menos había un cariño de una madre, un cariño de un padre, un cariño de una persona. Ahora nada de eso lo tenía. Ese es el primer punto que lo lleva en ese arrepentimiento a reflexionar. Lo que perdí por culpa de mis malas decisiones. Y hasta dónde Satán me llevó por haber tomado ese camino. ¿Qué debo de hacer? La reacción de él es extraordinaria, es valiente. Decide, que es el tercer punto, decide regresar. Decide regresar. Me levantaré e iré donde mi padre. Punto. Me levantaré, es decir, no me voy a quedar. No me voy a quedar derrotado. No me voy a quedar postrado, sino que me levantaré. Esto es muy importante, porque fíjese que en los 80s hubieron algunos movimientos sectarios, que por eso sería bastante interesante tocar la segunda parte de esto, del el egoísmo del hermano mayor. El egoísmo. Por eso aquella parte lo había titulado Cuando no sabes lo que tiene. Porque fíjese que en los 80 hubieron algunos movimientos sectarios en Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, más crudo todavía hasta hoy en día. Estos movimientos sectarios llegaron a la tal magnitud de crueldad religiosa que si algún cristiano cometía una falta o caía en descrédito, en pecado, lo condenaban de por vida y le decían que ya no tenía ninguna alternativa, ni no tenía ninguna oportunidad, así es que mejor se hundiera lo más profundo que pudiera en el pecado hasta destruirse, hasta morirse. Y así destruyeron decenas, posiblemente de miles de almas en Centroamérica. No, mi hermano. Dijo Nehemías, capítulo 9, y el versículo 31, porque por tus muchas misericordias no nos desamparaste, y por tus muchas misericordias no nos destruiste. No, Dios no actúa como el corazón del religioso, cruel, despiadado, como valdría la pena, dije yo, tocar la segunda parte de este tema. Que considera de una forma condenatoria y sin ninguna posibilidad para nadie. Porque él juzga así. Porque decía un de estos predicadores ultra legalista en Miami que su señora esposa había tenido un sueño en el cielo y que en el cielo Jesucristo le había dicho que no soportaba ver a las hermanas arregladitas su rostro y usando lo que ellos consideran ultra pecado. Y su mensaje cruel y despiadado. Por favor, esa no es lo que dice la Biblia. A mí me debe interesar lo que dice la Biblia, no lo que una persona supuestamente soñó. Las misericordias de Dios son grandes, porque por tus muchas misericordias no nos consumiste.
y por tu mucha misericordia nos perdonaste. Esas son las palabras del profeta Nehemías. Imagínense la reacción de este joven. Él dice, se levanta, reacciona, se arrepiente y toma la decisión de levantarse de donde está. Y dice, me levantaré e iré donde mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es un punto lindo. En su arrepentimiento, él va a la condición, esa condición que reconoce su condición, reconoce su perspectiva y reconoce la condición de su pecado. Acepta su pecado, reconoce su pecado, reconoce qué es lo que lo llevó hasta allí. Eso es importantísimo, mi amigo, joven, jovencita, Señor, que estás escuchando. Para poder tener una total y absoluta restauración, necesitas reconocer tu condición y tu pecado también. Es importantísimo. Y dice, toma la decisión, me levantaré e iré donde mi padre. Y se levantó y emprendió su marcha. Y algunas veces yo cuando lo predico, a veces he dicho muchas veces que a mí me fascina predicar este mensaje en una iglesia y hacerlo con todas las imágenes y todo. Y poner la imagen de ese padre de rostro curtido, de ese anciano de rostro curtido, imaginándonos a nuestros ancianos padres. Y aquel padre que todos los días al atardecer, mientras el ocaso caía sobre las arenas del desierto, se sentaba en una silla, viendo en el horizonte, con la esperanza que alguna de esas tardes, él volvería a ver a su hijo emprendiendo la marcha de regreso a su hogar. Tal vez para todos los sirvientes ya no recordaban a su hijo, pero aquel padre, aquella madre, nunca olvida a ese hijo y nunca pierde su mirada en el horizonte esperando el regreso de ese hijo o de esa hija. Y allí está aquel anciano padre con sus cejas blancas, con su rostro curtido, con su mirada en el horizonte. De momento, entre el viento y entre la arena, él empieza a observar a un forastero que se acerca y que se acerca y que se acerca. Al acercarse, en esos momentos, él se da cuenta que se trata de su hijo. Sin pérdida de tiempo, sin la más mínima pérdida de tiempo, él se levanta y sale corriendo a encontrar a su hijo. Cuando llegan en un punto en que los dos se reencuentran, en ese momento su hijo toma el paso de reconciliarse con Dios, en este caso con su padre. E inmediatamente el hijo se tira de rodillas ante su padre y le dice, Padre, su confesión. Ese punto importante, su confesión de su maldad. Y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. Te suplico que me recibas como alguno de tus criados. Cuando el pecador viene a Dios, no pone condiciones. Cuando venimos ante el Altísimo, no debemos poner condiciones. Decir, si Él me hace esto, y si Él me hace el otro, y si me hace esto, entonces yo. No. El hijo pródigo no puso condición, y era el hijo. Él no puso condición a su regreso. Sencillamente él dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera soy digno de ser llamado como tu hijo otra vez. Tan solamente recíbeme como uno de tus sirvientes. Esa debe de ser la condición, mi amado joven, jovencita, señor y señora. Esa siempre debe de ser la condición. No poner nuestras condiciones, sino reconocer y pedir perdón para un genuino y auténtico reconcilio con Dios. La confesión del hijo pródigo lo llevó a reconocer delante del Padre sus propios errores.
Y eso